Yo creo que hay diferencias en los proyectos políticos. Creo que son diferencias, algunas de énfasis y otras un poco más de fondo. Nosotros creemos que es algo muy importante, pero hacemos también énfasis, por ejemplo, en ganar las elecciones en 2020 a Partido Popular, a lo institucional o a lo electoral, ¿no? Yo creo que esas diferencias están ahí, creo que se podrían integrar en un documento unitario con matices, digamos, llegando a puntos medios, pero creo que están ahí. Dicho esto, ¿se va a elegir entre documentos? Sí, y también se va a elegir entre personas. Yo diría que están las dos preguntas encima de la mesa. Lo que yo añadiría a eso es que para mí están relacionadas. Es decir, hay compañeros que plantean que son cosas que pueden ir perfectamente separadas y yo contesto que cuando van separadas vemos pues cosas como lo que le pasó a Pedro Sánchez, que el secretario general tiene una hoja de ruta política, una idea en la cabeza de hacia dónde hay que ir, cree además que esa idea puede ser mayoritaria entre las bases y sin embargo el aparato impide que esa hoja de ruta se pueda poner en marcha, y creo que por eso, para que haya más coherencia política y para que salgamos más fuertes, lo ideal es que los equipos vayan de la mano de los proyectos. Si no, va a existir permanentemente una tensión que dudo yo que sea muy constructiva, y creo que nosotros lo hemos visto. ¿Cómo de profundas fueron las diferencias en los órganos? O dicho de otra manera, ¿pudo pasarle a Pablo Iglesias lo que le pasó a Pedro Sánchez, que él quisiera una cosa y el aparato le obligara a hacer otra y no le dejaran consultar a las bases? Yo diría que no, nunca estuvimos cerca de eso. Lo que hubo fue un debate, y en ese debate hubo compañeros que plantearon otras posibilidades diferentes a las de votar que no al acuerdo Rivera-Sánchez. Y como nosotros entendíamos que era una decisión muy importante, se tomó la decisión de consultar a las bases. Y también me gustaría añadir que esa decisión se tomó en la Ejecutiva y estuvimos todos de acuerdo en tomarla. Digamos que no se planteó en el Consejo Ciudadano que era ese órgano en ese momento en que tenía que tomar esa decisión. Simplemente se hizo un análisis de la situación, se exploraron las vías hacia adelante, cada compañero y compañera dijo lo que pensaba, y algunos como yo dijimos que había que votar que no, y otros compañeros plantearon otras posibilidades. Decía antes que usted no cree que deban ir documentos y equipos separados. Pablo Iglesias ha dicho que si sus documentos no ganan o si la lista que él avale al Consejo Ciudadano no es la mayoritaria o no tiene la mayoría de la dirección, que él va a dar un paso al lado. ¿No es un chantaje que Pablo Iglesias, que es el secretario general, amenace con dimitir si las bases no le dan la razón en todo? Ni un chantaje ni nada parecido. Yo creo que es coherencia política, es lo que haría yo. A mí me gusta recordar que en todos los procesos autonómicos que ha habido en Podemos, menos en uno, menos en la Comunidad de Madrid, por decisión propia de la gente del territorio, se han votado los secretarios generales acompañados de un documento político, un documento organizativo. Por ejemplo, en Aragón, cuando me presenté yo, no escuché a nadie en todos esos procesos, que fueron veintitantos, pues no escuché nunca a nadie plantear que eso podía ser un problema. Creo que es de sentido común, creo que entra dentro de las máximas cotas de lógica democrática, decir es raro y complicado sacar adelante un proyecto político cuando hay un secretario general que piensa una cosa diferente que los documentos que se han aprobado, que a su vez son distintos de lo que piensa la mayoría del máximo órgano entre Congreso. Es como mínimo útil que el equipo dirigente esté más o menos de acuerdo con la hoja de ruta aprobada por los escritos. ¿Y por qué cree que ahora sí defienden que tengan 15 separados documentos y listas o la candidatura a la secretaria general quienes
dice usted que no lo han pedido en los últimos 3 años? Pues no lo entiendo. Yo cuando analizo las estrategias de las otras candidaturas, a veces no las entiendo, a veces pienso que yo haría otra cosa, ¿no? Si estuviera en su lugar, pero tampoco me atrevo a criticarlas, ¿no? Creo que en la línea que hablábamos antes, ¿no? De no echarnos los trastos a la cabeza, lo que tengo que decir es que habría que preguntarle a Íñigo o a Miguel, ¿por qué están pensando en presentar una candidatura que lleva documentos, pero que no lleva, por ejemplo, candidatura a la Secretaría General.